Hola, 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 ¿cómo están? Tengan todos y todas muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo encuentro webinar de la Sociedad Argentina de Infectología. Es siempre un gusto volver a reunirnos con ustedes y volver a aunar la voz y la experiencia de los expertos profesionales con el personal de la salud. Este puente siempre virtuoso que nos permite honrar nuestro fin último, que es el cuidado de la comunidad. En el día de hoy un tema que se aleja y se acerca de lo mediático dependiendo de los caprichos de la noticia, pero que desde la estricta actualidad sanitaria mantiene su nivel de interés, como es la viruela símica, el Mpox. En este caso vamos a hablar de la situación en la Argentina, sobre todo pasando desde la teoría a la práctica. Y quienes saben de esto son los doctores que nos acompañarán. Voy a presentar en primer lugar al doctor Jorge Correa, quien va a ser el coordinador de este encuentro. Él hará una
presentación de la situación epidemiológica y después dará paso a las otras dos expositoras. Como ustedes saben, este webinar queda grabado apenas termina para que ustedes lo puedan volver a ver, recomendar o, bueno, en fin, tenerlo por allí para cuando lo necesiten. Y también, si les place y lo necesitan, en la red social que nos están viendo, pueden dejar sus preguntas que el doctor y las doctoras con todo gusto van a intentar responder al final de las exposiciones. Dicho esto, en tu nombre, estimado Jorge, agradezco a todas las personas que han trabajado y mucho para esta circunstancia. Me quedo también a disfrutarlo. Que tengas buen webinar. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Diego, por la presentación y por tu amabilidad, como siempre. Bueno, este es un webinar organizado por la Comisión de Enfermedades Emergentes y Endémicas de la Sociedad Argentina de Infectología y la Comisión de VIH-Sida, también de la Sociedad Argentina de Infectología. Vamos a hablar, bueno, yo soy Jorge Correa, soy médico infectólogo, trabajo en el Hospital Muñiz, en el Servicio de Medicina del Viajero y Tropical, y voy a comentarles, bueno, una reseña epidemiológica de lo que ha sucedido con Mpox hasta el momento, a nivel mundial, regional y local, y después voy a dar paso a las expositoras, en este caso a la doctora Vanessa Roldán, que es médica infectóloga y que trabaja en el Hospital Sanguinetti de Pilar, y a la doctora Luciana Spadaccini, que es médica infectóloga y trabaja como investigadora en la Fundación Huésped. Muchas gracias. Dentro de lo que es la epidemiología mundial de Mpox, sabemos que a lo largo desde que se ha declarado por primera vez en principios de 2022, en 2022 hasta la última semana de este año, al menos que tenemos registro, sabemos que hay 6 regiones, las cuales, según la OMS, están comprometidos 123 países de territorios o áreas, con alrededor de 115.000 casos, con 255 defunciones, y que la mayoría de los casos son pertenecientes al clado 2. Podríamos decir que fue lo que predominó hasta mitad, se podría decir, de lo que sería este año. El 80.5% se va a concentrar en 10 países, principalmente Estados Unidos, bueno, Brasil, España, Francia, Colombia, México, ¿sí? Reino Unido, Perú, Alemania y República Democrática del Congo, haciendo foco en los países de Europa. Sabemos que 26 países están comprometidos, con más de 28.000 casos y con 9 defunciones, pertenecientes también al clado 2. Y con respecto a lo que es América, tenemos mayor población comprometida, ¿sí? 66.290 casos, de los cuales hubo 150 defunciones y también pertenecientes al clado 2. Dentro de lo que es la alerta mundial, obviamente, frente a este virus que reemerge, a partir de septiembre del año 2023, se vio que en la República Democrática del Congo empezaban a aparecer casos, los cuales tuvieron como un inicio de una transmisión sexual y que después, bueno, se pudo ver de que era también a través del contacto. Esta característica primero llamó la atención y después la distribución de los casos, que primero comprometió a países, se podría decir que eran fronteras, ¿sí? Como Ruanda, Kenia, principalmente, y que después obviamente sale de lo que es lo que sería el continente africano. Se encuentran casos en Europa, principalmente en Alemania, en Suecia, como se registra aquí, y en Reino Unido. La característica de que el caso de Reino Unido fue una transmisión intrafamiliar, y después otros casos como en el sudeste asiático, como en Tailandia y en la India. La particularidad de este clado, que se lo identificó como clado 1, es la variabilidad, ¿sí? Que fíjense cómo amplía los grupos etarios. Antes teníamos, obviamente, bueno, aquellos que estaban en contacto, bueno, por transmisión principalmente por contacto sexual, y ahora sabemos de que, bueno, un tercio casi de los casos comprometen a menores de 20 años, tienen que ver, bueno, con que muchas veces, obviamente, bueno, no están en virtud, obviamente, de lo que es el contacto sexual, y fíjense, entre 5 y 10 años también están comprometidos, así que, bueno, en ese sentido podemos decir que hay una ampliación de los grupos etarios, aparte de la expansión territorial. Dentro de lo que es la tasa de mortalidad de este nuevo clado, se podría decir que es alrededor del 5%. Por lo cual, dado este recrudecimiento de Mpox nuevamente, el 14 de agosto la Organización Mundial de la Salud lo declara como una emergencia en salud pública de importancia internacional, de acuerdo al Reglamento Sanitario 2005.
Esto tiene que ver con que, bueno, tienen que generarse acciones coordinadas entre, obviamente, los países más comprometidos y, obviamente, acciones en salud pública para evitar la propagación del virus. Y el 24 de noviembre hubo una nueva reunión de este comité de la Organización Mundial de la Salud que acordó continuar como un evento de emergencia de salud pública para fortalecer, obviamente, las estrategias de contención de este nuevo clado que reemerge. Que, como ven acá, entonces, hasta el momento, bueno, se lo considera un clado de alto riesgo para la salud pública porque tiene un alto riesgo de propagación a nivel nacional e internacional. El que veníamos teniendo, se podría decir, desde el inicio de esta nueva epidemia, podríamos decir que fue durante todo este tiempo el clado 2, ¿sí? Que era de riesgo moderado para la salud pública, tanto a nivel de propagación nacional como internacional. Bueno, como se ve, esto es también un mapa de la Organización Mundial de la Salud, donde se puede observar que hasta el 3 de noviembre la distribución, obviamente, de los clados, en naranja el clado número 2, y después, obviamente, la reemergencia tanto del clado 1A como del 1B. Por lo cual, bueno, ya podríamos decir que ya se extendió fuera de África, como dije anteriormente, llegando a otros territorios y a otras áreas. Dentro de lo que es Mpox en Argentina, sabemos que tenemos circulación del virus del año 2022. En la semana epidemiológica número 21 se empezaron a detectar casos. La mayoría de los casos, el grueso de los mismos, se distribuyeron a lo largo del año 2022 con 1025 casos. Durante el año 2023 bajaron a 124. Y acá llama la atención que eran 8 casos hasta la semana 31 dando un total hasta ese momento de 1.157 casos con 2 confirmados. A partir de la semana epidemiológica 31, bueno, se empezaron a detectar estos casos nuevos. Entonces, bueno, el Ministerio de Salud de la Nación envió una alerta sensibilizando nuevamente al sistema de salud y lo que se puede observar básicamente es que a partir de estas semanas hubo un aumento de notificación y de casos, detección de positivos. Cabe recordar que bueno, no solamente son casos asociados a viajes, sino también los casos locales. Y particularmente, bueno, hasta el momento, el único clado que se ha estudiado en Argentina, que tenemos registro de que es el único clado que está circulando hasta el momento, es el clado 2. También sabemos, bueno, que sigue predominando el sexo masculino, obviamente con una mediana edad de 34 años y que generalmente bueno, está vinculado al antecedente de transmisión sexual y que la mayor pesquisa todavía se sigue dando en servicios de infección de transmisión sexual o, bueno, servicios de atención de VIH o de profilaxis post-exposición. Como sabemos, bueno, predomina entonces en mediana edad, aunque, bueno, obviamente es muy variable, en sexo masculino, principalmente, aunque bueno, hay 2 casos nada más asociados al sexo femenino, y dentro de lo que son los signos y los síntomas reportados durante todo este año 2024, predomina el cuadro de exantema, acompañado de fiebre, cefalea, linfadenopatías, mialgias, proctitis, que es un motivo de consulta también, y astenia. Por último, sabiendo de que, bueno, dentro de lo que es la epidemiología de Mpox en Argentina, sigue predominando en las provincias del centro. Como se ve, bueno, Buenos Aires, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires son los que se llevan la mayoría de los casos, fíjense con la mayoría de los reportes. Le siguen en la región del centro Santa Fe y Córdoba. Hago particular atención en la provincia de La Pampa porque registró casos hasta en las últimas 4 semanas, se podría decir que está obviamente activo en este caso la declaración de estos casos en las provincias del noreste argentino, en la zona de Corrientes, y después en las provincias del centro y sur, bueno, Mendoza, Neuquén y Río Negro, por lo cual, bueno, dentro de lo que son los casos hasta el momento declarados, entonces, los confirmados son 97, por un total de 560 notificaciones. Por lo cual, bueno, seguimos manteniendo la vigilancia epidemiológica para, bueno, mantener en este caso las acciones de salud pública. Y por último, en lo que es estas últimas semanas, ha habido un nuevo reporte de lo que sería la Organización Panamericana de la Salud, en el cual se puede observar la llegada, la presencia ya del clado 1 en Estados Unidos de América. Entonces, este también estuvo vinculado a un viaje de un paciente que proviene de la zona de África, así que, bueno, podemos decir de que también el clado 1 ya se encuentra en las Américas. Así que, bueno, voy a darle la palabra a la doctora Vanessa Roldán, que va a hablar entonces de lo que sería el seguimiento clínico de los pacientes y el diagnóstico. Muchas gracias, doctora Roldán.
Doctora Roldán, el micrófono, por favor. La esperamos, no hay ningún problema. A ver. Ahí está, excelente. Métame nomás. Buenas tardes, yo soy Vanessa Roldán, médica infectóloga del Hospital Sanguinetti. En esta oportunidad voy a dar una charla en donde me voy a explayar sobre cómo ingresa el virus al organismo, sobre su presentación clínica, cómo hacer el diagnóstico, cómo actuar frente al huésped infectado, el aislamiento, la protección y las medidas de prevención. Y esos son los objetivos de esta charla. Se trata de un virus ADN bicatenario, ortopoxvirus de la familia Poxviridae. Desde el 1980, que se erradicó la viruela, es el principal causa de brotes de ortopoxvirus en humanos, con una forma de presentación más benigna. Tiene similitudes genómicas con el virus de la viruela, perdón, de la varicela, y esto tiene implicancias a nivel de su manejo, que se van a explayar en el siguiente tópico luego de mi presentación. ¿Y cómo se transmite? Se trata de una antropozoonosis vírica que es endémica, como recién mencionaba, en la zona de África. La transmisión de persona a persona requiere de un contacto estrecho. El contacto estrecho que puede darse, como no, de la actividad sexual. ¿El contacto estrecho con qué? Con lesiones activas del huésped infectado. Las lesiones pueden estar en la piel, pueden estar en las mucosas, o pueden estar las superficies contaminadas, como la ropa de cama, utensilios, las fomites. También se puede transmitir por vía respiratoria, por eso las medidas de aislamiento tienen que ser de gota, y puede haber una transmisión a través del canal de Packt. ¿Y cómo se presenta clínicamente? Se trata de una enfermedad autolimitada. Tiene una duración aproximada de 21 días, aunque puede extenderse a 4 semanas. El periodo de incubación también puede ser de 1 semana, 2 semanas, en la mayoría de los casos puede extenderse a 3. Y cuando empiezan los síntomas, la fase prodrómica es inespecífica. En esta etapa, sin un alto índice de sospecha o sin un nexo epidemiológico, tal vez sea difícil sospecharlo. La persona se puede presentar con fiebre, cefalea, adenomegalias, artralgias, mialgias, y luego pasa a la fase eruptiva. La fase eruptiva tiene la característica de las lesiones que pasan por fases, que también esto puede ayudarnos al diagnóstico, de mácula a pápula, de pápula a vesícula, de vesícula a pseudopústula, sin pus. Luego se forma la costra y se descama, y esto puede llevar alrededor de 3 semanas. Y en general tiene predilección por la cara, palmas, plantas, tronco, aunque puede haber formas de presentación localizada a nivel de genitales. También puede tener una presentación orofaringia, y eso está en relación a prácticas sexuales orales. Con respecto a las características que tuvo este brote característicamente se presentó en la población de hombres que tienen sexo con hombre, pero tenemos que entender, no focalizar que la única vía de transmisión sea esta. Toda persona que se exponga es vulnerable. Lo que caracterizó esta presentación es que predominó la forma de lesiones localizadas. La presentación fue con proctitis, proctorragia, lesiones a nivel genital. Y las complicaciones estuvieron también a nivel de las lesiones
de contacto, de inoculación. Estas lesiones complicadas se vieron en personas, en huéspedes inmunocomprometidos, con formación de placas que coalescen, que se necrosan y que no siguen esta pauta de mácula, pápula, vesícula, pseudopústula. También hubo casos en donde este periodo eruptivo, en donde se ven las lesiones que prevalecen en palmas, plantas y tronco y cara, también ausente. Esto es lo que lo diferenció de la forma de presentación de las zonas endémicas. Entonces, si tenemos un nexo epidemiológico y una lesión característica, que es la pseudopústula, esta pseudopústula es bien delimitada, umbilicada. Cuando pasen el hisopo van a sentir la dureza de estas lesiones, a diferencia de pensar una pústula, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Tenemos un proceso de enfermedad que puede tomar de 3 a 4 semanas, que si no tenemos en conocimiento este nexo epidemiológico, podemos encontrarnos frente a un paciente en el momento de la presentación prodrómica, ¿no? Inespecífica, o una lesión genital o una proctitis en donde nos lleve a pensar en otras etiologías. Y ojo, hay que pensarlas, y hay que pensar en la coinfección. Debe integrarse la mpox en los diagnósticos diferenciales cuando abordamos pacientes en donde presumimos otras ITS. Seguramente cuando yo mencionaba lesiones en palmas, planta, tronco, se les vino a la mente la sífilis. Bueno, también hay que ir a la detección de otras ITS, ofrecer la serología de VIH, y se trata de huéspedes inmunocomprometidos con VIH. Reanudar el tratamiento es una oportunidad de encauzarlos en el tratamiento. Como verán, esto lineal y esquemático que presento, si estamos frente a una coinfección, seguramente no sea tan clara y esquemática la presentación. Y como siempre, el huésped inmunocomprometido tiene presentaciones que son atípicas, ¿sí? En cuanto a las complicaciones locales y a las complicaciones sistémicas, por suerte minoritarias, se presentan huéspedes inmunocomprometidos, y quizá algo que quiero remarcar, que es la presencia de lesiones oculares, ya de por sí es una complicación local y puede llevar a la ceguera. El resto de las lesiones podrían progresar, como les mencionaba, a coalescer y a necrosarse, sobreinfectarse, formar abscesos, fístulas, obstrucciones, acorde al lugar en donde estén presentes, ¿sí? La presentación clínica puede ser variable, desde una única lesión, múltiples, localizadas en genitales o no. Y en cuanto a las complicaciones sistémicas, es el tópico que sigue. Entonces, ¿qué es un caso sospechoso? El caso sospechoso, cuando hay un nexo epidemiológico y cuando hay un exantema característico, está muy simple, ¿no? Creo que hay que empezar a incorporarlo y pensarlo cuando no hay un nexo epidemiológico, pero estamos pensando en una proctitis, en una sífilis, tenerlo presente en los diagnósticos diferenciales. Y la presentación clínica siempre es una conjunción del huésped, las características del huésped y las características del virus, el clado, el inóculo, la virulencia. Entonces tenemos la presentación clínica. ¿Y qué hacemos para diagnosticar? Se toma una muestra directa de las lesiones. Las lesiones son cutáneas mucosas, bueno, ahí va la búsqueda del virus. Un hisopado enérgico previa limpieza con una solución salina requiere, si la localización es diferente, mucosa y piel, entonces van a ir hisopos destinados a mucosa, hisopos destinados a piel. Si solamente se presenta como una proctitis, entonces irá el hisopado rectal, o irá el hisopado rectal más el hisopado de una lesión, y siempre se envían por separados. La técnica que se utiliza para diagnóstico es la PCR, y podemos hacer una detección de la mpox o general ortopox virus, y tenemos los laboratorios de referencia para derivar, como el Malbrán. Entonces, ¿cuáles son los elementos que necesitamos? Bueno, el hisopo no debe ser de algodón, debe ser de dacrón o de poliéster, y debemos utilizar los tubos como los que pongo acá en la foto. El de tapita celeste es el
el tipo Falcon, el otro es el Eppendorf, y las muestras deben inmediatamente refrigerarse en la primera hora, y si el traslado va a tardar más de una semana, deberían refrigerarse a -20 para su traslado a los laboratorios de referencia. Entonces, nos debemos preparar los equipos de salud, tener un lugar destinado a donde realizar los hisopados. Debemos concomitantemente pensar y tratar las otras ITS. Debemos tener disponibles un equipo de protección personal. Esto aprendimos en el COVID. Debemos tener disponible el camisolín, el barbijo quirúrgico, las gafas, los guantes. Tenemos que saber que esta es una infección de notificación obligatoria. Debemos conocer y implementar inmediatamente las medidas de aislamiento y seguimiento de los contactos, averiguar cuáles son los contactos y estar atento, porque es en este grupo de personas en donde los prodromos ya nos van a llevar a pensar en Mpox. Y ante un caso confirmado, debemos prolongar el aislamiento hasta que esté la piel sana, la aparición de piel sana. Aún puede estar discutido la transmisión por vía sexual, la transmisión a través de secreciones vaginales o a través del semen. La recomendación hoy es el uso de preservativo, más allá de la recomposición de la piel, alrededor de 3 meses se recomienda, hasta tener mayor información, el uso de preservativos en los contactos sexuales. ¿Qué hacemos frente a un caso sospechoso? Ya sabemos cómo ingresa, sabemos cómo puede uno infectarse, entonces es muy simple pensar cuáles son las medidas de aislamiento del caso sospechoso. Si se aísla en domicilio, debe estar en una habitación separada y obviamente que no tiene que estar en contacto con la familia, ni la ropa de cama, ni la vestimenta, ni los utensilios. Y siempre hay que preservar a la población inmunocomprometida. Si en convivientes hay inmunocomprometidos, hay que tener un grado de alerta. Muchas veces este es el motivo de internación cuando no hay en el domicilio una capacidad de aislar a la persona que tiene una sospecha o una confirmación. Y si está hospitalizado, las medidas son las mismas. En el subsistema público de salud tal vez no haya una habitación individual con un baño privado, pero trabajamos en cohortes, trasladamos lo menos posible a los pacientes. Si se traslada, deben ir cubriendo todas las lesiones, barbijo, y el personal de salud con el equipo de protección. N95, cuando las maniobras van a generar aerosoles. Entonces, con todo esto ya hemos hablado de la Mpox, cómo se transmite a través del contacto directo y fomites contaminadas. Hablamos de la manifestación clínica, de las lesiones típicas y de la forma de presentación no tan típica, cómo se confirma por PCR, cómo utilizamos el aislamiento, cuál es la prevención en contacto y la necesidad del uso de equipo de protección personal. Y todo esto es una frase que no es mía, si no lo pensamos, no lo buscamos, ¿no? Y bueno, esto es todo, quedo atenta a cualquier consulta, muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por la presentación, muy buena, muy clara. Bueno, las preguntas al final y después, en todo caso, bueno, Diego también las tiene, así que bueno. Vamos con la doctora Luciana Spadaccini, entonces, es médica investigadora de la Fundación Huésped y es médica infectóloga. Jorge, la esperamos a Luciana, ya estamos viendo su presentación. Vamos a esperar que abra cámara y que abra su micrófono también. Le agradecemos a todos los que están del otro lado, son más de 70. Estos webinars ocurren que se suelen ver también, como hacemos con Netflix, de a poquito y cuando ya quedó grabado. Pero basta de preámbulos, ahí está Luciana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo ya había empezado a hablar, pero sin micrófono, así que les agradezco la invitación. Yo voy a completar un poco lo que comenzaron Jorge y Vanessa, más que nada haciendo foco en lo que es el tratamiento y la prevención del Mpox y con qué herramientas contamos actualmente en Argentina. Vanessa habló mucho de las manifestaciones clínicas y de que la mayoría de las veces, por suerte,
El Mpox es una enfermedad viral autolimitada que cura sin secuelas, pero no queríamos dejar de hablar de lo que es el Mpox grave. El Mpox grave es una situación clínica que pone en riesgo la vida del paciente o la funcionalidad de un órgano, que a veces se acompaña de alteraciones del laboratorio y que lo podemos llegar a ver como úlceras que se empiezan a unir, a necrosar. No sé si pueden ver la lesión de la izquierda. Son úlceras que empiezan a confluir y cuando uno las toca, la dermis está completamente infiltrada. Y el riesgo que tienen estas lesiones es que cuando cicatrizan o cuando inflaman, producen estenosis. Entonces lo que vemos en la lesión de abajo es una fimosis secundaria a úlceras confluyentes, y estas estenosis también pueden ocurrir a nivel colorectal. Como mencionaba Vanessa, también otro criterio de Mpox grave es la afectación ocular, como manifestación como conjuntivitis, como queratitis, la afectación de la orofaringe, como podemos ver en la foto de la derecha. Este es un paciente, un usuario de PrEP, que tiene una gran afectación de la orofaringe, que se acompañaba de disfagia, imposibilidad para tomar líquidos, dificultad para respirar. Este paciente tuvo que ser internado juntamente para, desinflamar todo lo que es la orofaringe y poder asegurar la hidratación. Y también hay otras cuestiones que definen al Mpox grave, que es el compromiso pulmonar, la encefalitis, la miocarditis y el dolor. Muchos de los pacientes tienen dolor severo en una escala del 0 al 10. Cuando el dolor es más de 8, estamos hablando de un Mpox grave. Hay algunas alteraciones del laboratorio que nos orientan a que el Mpox puede ser grave, como el aumento de las transaminasas, el aumento de la urea, la leucocitosis, la plaquetopenia, y la Organización Mundial de la Salud define como Mpox grave cuando el número de lesiones superan las 100, las lesiones cutáneas. Por eso es muy importante cuando evaluamos una persona que tiene Mpox, descartar que no tenga un Mpox grave. Y en esa evaluación es muy importante hacer un análisis general de las lesiones, ver si esas lesiones fueron avanzando, si fueron confluyendo, si se fueron necrosando, el número de lesiones, un aproximado por lo menos, porque a veces las pacientes tienen tantas que es muy difícil de contar, pero más o menos tener una idea del número de lesiones presentes, si alguna de esas lesiones está sobreinfectada, si alguna ocurre en los ojos, en los párpados, en la cara, ver el estado neurológico, ver la perfusión, lo que habíamos visto recién, cuando las personas tienen alterada la orofaringe, muchas veces les cuesta tragar y no se hidratan y se pueden deshidratar fácilmente, o muchas veces el mismo cuadro viral genera náuseas o vómitos. Por eso es muy importante asegurarse que el paciente esté hidratado, que esté respirando bien, que sature bien, que por esta disfagia no haya tenido pérdida de peso. Sí, es muy importante pesarlos, controlarlos el peso, y lo que habíamos dicho previamente, evaluar el dolor, porque el dolor es muy importante cuando ocurre, por ejemplo, a nivel genital o a nivel anorrectal, puede ser muy importante el dolor. ¿Quiénes son las personas que tienen riesgo de Mpox grave? Bueno, Vanessa mencionó los inmunosuprimidos, las personas que viven con VIH, que tienen menos de 200 CD4, las personas con linfoma, con leucemia, con metástasis, que hayan recibido quimioterapia recientemente o radioterapia, los trasplantados de órganos sólidos o de células hematopoyéticas, pero también aquellas personas que tienen afectaciones cutáneas activas tienen más riesgo de Mpox diseminado a nivel cutáneo, como por ejemplo las personas que tienen psoriasis, los que son atópicos, los que tienen eczema. Y otras personas que tienen riesgo de Mpox grave son las personas que están cursando un embarazo y en la lactancia. Cuando hablamos de Mpox grave, hacemos foco en dos cuestiones. Una es si hay disponibilidad, el uso de antivirales, y otra es todo lo que es el tratamiento de sostén de estas personas que están cursando una infección por Mpox grave. Antes de hablar un poco de lo que son los antivirales, este es el ciclo por el cual el virus ingresa y egresa de la célula. Como dijo Vanessa, es un virus que es envuelto, que tiene un genoma que es ADN. Ese virus se denuda, produce nueva síntesis de su genoma,
se envuelve, se empaqueta y esos viriones maduros infectan otras células. Contamos con 2 antivirales. Uno de esos antivirales inhibe la replicación de la ADN polimerasa y es el brincidofovir y el cidofovir. Son análogos nucleócidos que compiten con la enzima. Y después tenemos otras drogas que son las que impiden como el empaquetamiento y la formación de esos viriones maduros, como el tecovirimat. Es importante saber que son drogas que están en investigación, que fueron aprobadas para su uso para mpox en Estados Unidos y en Europa. El tecovirimat se usa dentro de ensayos clínicos y estas 2 drogas se usaron también como emergencia en pacientes individuales inmunocomprometidos generalmente. El tecovirimat hay cápsulas para vía oral y hay formulación endovenosa, y el brincidofovir son fármacos por vía oral que se dan de forma semanal. No hay resultados de estudios hechos con brincidofovir. Los resultados que tenemos para contarles hoy son los que están hechos con tecovirimat. Uno de los estudios que se hizo con tecovirimat es el PAN-007. Este se hizo en África con personas que pesaban más de 3 kilos, con lo cual incluyeron niños, y tenían diagnóstico confirmado de mpox. Se los aleatorizó a recibir tecovirimat y soporte, o placebo y soporte. Y estos participantes fueron internados durante los 14 días que duró este estudio. Y en agosto dieron un comunicado donde dieron los estudios, los resultados parciales que tenían, y nos mostraban que el tecovirimat había tenido un buen perfil de seguridad, que tenía un potencial beneficio clínico en aquellas personas que tenían un mpox grave, o sea, que tenían más de 100 lesiones corporales, y en aquellos que habían empezado el tratamiento con tecovirimat dentro de los 7 días desde el diagnóstico. Sin embargo, no alcanzó una significancia estadística con respecto a la resolución de lesiones clínicas. Y es importante recalcar que este estudio, como se hizo en África, involucraba al clado 1. Pero algo muy importante que salió de este estudio es que la mortalidad de los participantes de este estudio fue del 1,7% versus el 3,6% de las personas que tenían mpox de la misma región. Y esa mortalidad era independiente de si recibían o no tecovirimat. O sea que lo que marcaba en realidad esa diferencia en la mortalidad era que recibían un buen sostén, porque eran personas que estaban internadas, que recibían buena hidratación, buena nutrición, que se prevenía la infección de las lesiones cutáneas, y eso habla de la importancia del sostén en el tratamiento del mpox grave. Y cuando hablamos de sostén nos referimos principalmente a que la persona esté bien hidratada, que esté bien nutrida. Nosotros hemos visto personas con lesiones orales que les cuesta mucho tragar, no solamente por la faringitis, sino porque tienen úlceras en la boca. Tenemos que indicar, por ejemplo, no sé, buches con bicarbonato, buches con clorhexidina, el manejo del dolor con paracetamol, pero si no funciona, tramadol o morfina, el uso de antitérmicos, antihistamínicos, usar antibióticos si hay casos de sobreinfección bacteriana. Todo eso es muy importante a la hora del tratamiento del mpox grave. Actualmente, Argentina cuenta con 2 ensayos clínicos donde se está evaluando la efectividad del tecovirimat en ensayos que son aleatorizados, doble ciego. Uno es el STOMP y otro es el UNITY. El STOMP recientemente dejó de reclutar, el UNITY al momento continúa reclutando. Se aleatoriza a las personas a recibir tecovirimat más estándar de cuidado versus placebo versus estándar de cuidado, con la diferencia de que tienen una rama abierta, o sea que las personas que tienen un mpox grave directamente reciben tecovirimat abierto. El tratamiento es por 14 días y para personas entre 20 y 120 kilos la dosis son 3 comprimidos cada 12 horas. Por otro lado, con respecto a las vacunas disponibles, Argentina no tiene vacunas disponibles frente al mpox
Y a nivel mundial la vacunación no es masiva, no es para toda la población, sino que está focalizada a ciertas poblaciones. La vacuna de la viruela, que está formada bajo un molde de virus vaccinal, tiene cierta protección frente al mpox, casi un 81-85%, y después, a partir de ese virus vaccinal, se crearon dos principales vacunas que dan protección frente al mpox. El objetivo de esa vacunación es prevenir la infección y prevenir las formas graves, ¿no? Y importante es recalcar que protege frente a los distintos clados de mpox. Estas son las dos principales vacunas que están disponibles en los distintos países. La MVA, que es las siglas en inglés de vacuna virus vaccinal modificado, es la Jynneos, la que está en Estados Unidos como Jynneos, o la Imvanex en Europa. Es un virus atenuado, es no replicativo y se da en 2 dosis separadas de un mes, de manera subcutánea. Pero una cosa que me parece importante es que cuando la dosis es intradérmica, es 5 veces más pequeña la dosis que cuando es subcutánea. Y esto nos sirve cuando no hay gran disponibilidad de vacunas o de dosis para poder vacunar más personas con las dosis que tenemos, ¿no? La respuesta inmune máxima son 14 días después de la segunda dosis. Los eventos adversos son los frecuentes con cualquier vacuna. Y la única contraindicación importante es haber tenido una reacción anafiláctica a la primera dosis, con lo cual se puede usar de manera bastante amplia. Sin embargo, la segunda vacuna disponible es la ACAM2000, que es un virus atenuado, pero que es replicativo y que tiene una forma de administrarse que capaz que nosotros no estamos tan acostumbrados, que es como con una aguja bifurcada, se pone en el vial y se hacen como microescarificaciones a nivel del deltoides, pero eso es virus vivo y es vivo, atenuado, replicativo, con lo cual si uno lo toca, lo puede transmitir o se lo puede autoinocular, por ejemplo, en el ojo. Este tipo de vacunas puede causar miocarditis o pericarditis en 1 de cada 175 personas y como es un virus atenuado replicativo, no se puede dar en los inmunocomprometidos. La Organización Mundial de la Salud sugiere utilizar la vacuna como profilaxis pre- y post-exposición. Preexposición para todas aquellas personas que tengan alto riesgo de adquirirlos por sus conductas o sus hábitos. En ese grupo entran, por ejemplo, los usuarios de PrEP y también las personas que trabajan con ortopoxvirus. Y también la vacunación post-exposición a las personas que hayan tenido alto riesgo de adquirirlo, idealmente dentro de los primeros 4 días post-exposición. Y en ese grupo entran los trabajadores de salud que hayan atendido a una persona sin el equipo de protección, como los que hayan tenido un contacto estrecho o un contacto sexual con un caso confirmado. La situación en Argentina es diferente, nosotros no contamos con vacunas, los antivirales los tenemos solos disponibles en ciertos ensayos clínicos, pero nos parecía muy importante recargar lo que es el mpox grave y la importancia que tiene en el manejo del mpox grave el tratamiento del sostén, porque eso puede cambiar radicalmente la mortalidad de la enfermedad y sabiendo que tal vez el antiviral no esté tan frecuentemente disponible, el tratamiento de sostén tiene un rol muy importante en esto. Bueno, quedo abierta a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Luciana. Muy clara con la definición de mpox grave y bueno, lo que tenemos hasta ahora, ¿no? De tratamiento y de prevención, que bueno, por el momento no está muy desarrollado en Argentina, pero bueno, esperemos que en poco tiempo contemos con tratamiento y prevención. ¿Ustedes en Huésped están haciendo algo en particular con respecto a algún estudio de investigación? ¿Puedes comentarnos? Sí, nosotros en Huésped tenemos los 2 estudios de Tecovirimat están abiertos. El estudio STORM cerró el reclutamiento la semana pasada, pero el Unity sigue, que como comentaba es un estudio que compara Tecovirimat versus placebo, o sea, es aleatorizado, es doble ciego, excepto que el paciente tenga signos de mpox grave.
los pacientes que vinieron con mpox grave, o sea, documentado, esos pacientes recibieron tecovirimat abierto. O sea, durante 14 días recibieron la droga abierta. Y lo cual es una chance para aquellos pacientes que tuvieron mpox grave. Tuvimos muchos pacientes con manifestaciones oculares, muchos pacientes con alteraciones, estas que mostraba yo de las úlceras que se unen y generan necrosis y estenosis, muchos pacientes con más de 100 lesiones en la piel, que la mayoría eran personas viviendo con VIH, y muchas veces lo que decía Vanessa, ¿no? Muchos tenían una coinfección al momento del diagnóstico de mpox, ya sea sífilis, gonorrea, el chico que mostré la foto de la faringe toda edematizada, tenía gonorrea faringea, y a veces se hizo el diagnóstico de HIV al momento del diagnóstico del mpox, ¿no? Entonces, esto que hablaba Vanessa, de aprovechar las oportunidades para el tamizaje de las ITS, para el tamizaje del VIH, para linkear en el cuidado, en el tratamiento a las personas con VIH, creo que hay que aprovechar esa oportunidad. Exactamente, ¿no? Integrarlo en lo que serían las medidas, digamos, de prevención combinada, por supuesto, y obviamente también en la detección de otras enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual. Vanessa, ¿cómo estás? Bien. Algo que puedas decirnos de alguna experiencia en particular con respecto a algún paciente que has visto. Sí, lo que quería comentar por algo que vi en el chat, que la similitud genómica es con viruela, no con varicela, y que fue un error mío. De paso le contesto algo que leí en el chat. Y sí, la experiencia también fue en pacientes viviendo con VIH, inmunocomprometido. Y también recalcar la importancia de la búsqueda y el tratamiento, ¿no? De todas las infecciones que pensemos que puede estar cursando, digo, no dejar de tratar una presunta sífilis, por ejemplo, y no dejar de buscarla, ni esperar el diagnóstico para descartar y buscar otras, sino pensar en las coinfecciones, eso es fundamental. Excelente. Bueno, no sé si tenemos preguntas en el chat. A ver. Ahí estaba leyendo que alguien preguntaba si haber tenido la infección genera inmunidad. Y sí, genera inmunidad, lo que no se sabe cuánto dura. De hecho, está escrito que si uno, por ejemplo, comenzó la vacunación con la MVA, ¿no? Y se dio la primera dosis de 2 dosis y tuvo durante el transcurso viruela, no requiere la segunda dosis, ¿no? O sea, está inmunizado naturalmente. Y lo que no se sabe es cuánto dura la inmunidad, y tampoco se sabe si va a haber que usar dosis tipo booster en inmunocomprometidos, ¿no? Eso todavía no, son datos que no se saben. También se han reportado casos de resistencia a tecovirimat. Han sido pocos, por suerte, pero han sido en personas que son inmunocomprometidas, que han recibido tratamientos más largos. Normalmente el tratamiento con tecovirimat dura 14 días, pero los inmunocomprometidos a veces se requiere más tiempo de tratamiento. Y bueno, como todo, ¿no? Más tiempo de exposición con un virus que cuesta frenarlo de alguna manera genera la posibilidad de resistencia, ¿no? Perfecto. Gracias, Luciana. ¿Preguntas del chat? Sí. Sí. No hay una contraindicación en el inicio de antirretrovirales en personas que viven con VIH, no está dentro de las consideraciones como una patología que puede provocar SIRS, es la oportunidad del inicio temprano. Bueno, eso es una de las preguntas que vi. Perfecto. Acá la doctora Troglio dice qué consideración hacen ante la posibilidad del síndrome de reconstitución inmunológica en pacientes con VIH y si se puede considerar, bueno, esperar para el reinicio del tratamiento antirretroviral. La verdad que, bueno, no sé si de reconstitución inmunológica... No hemos tenido, la verdad, no. Hemos tenido algunos participantes que fueron diagnosticados de HIV en el mismo momento que tienen con mpox, y en general las manifestaciones de mpox eran muy floridas por esto de su inmunosupresión. No hemos tenido, pero bueno, sí creo que hay que estar atentos porque
uno cuando comienza un tratamiento, esto puede ocurrir, y sobre todo el riesgo del mpox grave, que es lo que más preocupa, ¿no? Y otra cosa que quería contar, hablando también un poco con Vanessa y con Teresita, hemos tenido participantes que tuvieron solamente compromiso orofaríngeo sin tener compromiso cutáneo ni proctitis. Entonces, tenerlo en consideración cuando tienen alguna faringitis o cuando hay algo del cuadro clínico que no termina de cerrar, que no termina de resolver. Han sido pocos, pero hemos tenido 3 participantes que tuvieron solamente compromiso oral, ¿no? Entonces, eso también tenerlo en cuenta. Creo que vamos a empezar a ver manifestaciones oligosintomáticas también, y que, bueno, tenemos que estar atentos en la búsqueda. Tal cual, integrarlo a la pesquisa de infecciones de transmisión sexual creo que sería como lo más integrador de todo. Y después hay otra pregunta del doctor Palomino que dice con respecto a la toma de la muestra y a la bioseguridad, si procede de alguna manera distinta con respecto a regiones con clado 1. La verdad que, bueno, hasta ahora no tenemos mayor evidencia más que la que está con respecto a lo que es mortalidad, que, bueno, se estima que es alrededor de un 5%. Así que, bueno, en ese sentido también, bueno, tener las mismas consideraciones que se tiene para la toma de muestra de cualquier sospecha de mpox, ¿no? ¿Algo en particular, Vanessa, que quieras comentar con respecto a la toma de la muestra y a la bioseguridad? No, hay que tener presente, precisamente cuando hablaba de la preparación de los equipos de salud, pensar en la posibilidad en cualquier lugar de trabajo, en el subsistema público o privado, pensar que puede llegar a la consulta, y tener preparado ya en el lugar de trabajo el kit, o conocer si hay un circuito instaurado, conocer si hay donde refrigerar muestra, para que el paciente no esté circulando sin esa información, ¿no? O sea, primero informarnos como profesionales de la salud para luego dar información, la detección y el aislamiento precoz. Exactamente, tener en consideración las precauciones de contacto respiratorio y por contacto, por supuesto, también, ¿no? En ese sentido, para bueno, considerar que son enfermedades transmisibles por contacto y por vía respiratoria. Y por último, bueno, la doctora Troilo pregunta si en la Fundación Huésped solo ingresan pacientes del área metropolitana de Buenos Aires, debe ser para el protocolo, ¿no? Sí, pero bueno, depende de qué tan lejos estén. Cualquier cosa me escribí, Florencia, y vemos qué tan lejos están o si tienen otro centro que les quede más cerca para el tecovirimat. Mayra pregunta por los CD4 con la vacuna. Cuando tienen más de 200 CD4 no tendrían contraindicación para recibir una vacuna a virus atenuado. Pero es importante recordar que la MVA o la Jynneos son vacunas que, si bien no son atenuadas, no son replicantes, ¿no? Perfecto. Y por último, el doctor Michael Alfredo Ortiz Flores de Nicaragua, bueno, saludos para Nicaragua, habla sobre si hay alguna guía internacional que ustedes puedan recomendar. Yo particularmente puedo recomendar la guía de la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Argentina de Infectología. Sí, pero totalmente. No sé si alguna más. Totalmente. Bueno, un saludo para Nicaragua entonces. Bueno, estamos ya cerrando, casi ya estamos llegando a la hora del webinar, así que bueno, muchísimas gracias por todos los que estuvieron acá, por las preguntas. Diego, no sé si querés preguntar algo. Con la alegría de siempre, Jorge, Luciana, Vanessa, de saber que contamos con ustedes, que ustedes ponen a disposición lo que saben, y eso es siempre un acto científico, sí, docente también, pero sobre todo un acto de amor, con lo que cuesta y con lo que hace falta. Así que no me voy a cansar nunca, en nombre de la Sociedad Argentina de Infectología, de agradecerles el tiempo que donan hacia los demás. Está preguntando allí desde Nicaragua el doctor Ortiz Flores, algo que les decimos a todos los que nos están mirando y los que nos van a ver en reproducciones, que es en nuestra página web está toda la información actualizada de lo que sabemos y lo que no sabemos de la viruela símica, así que allí lo encuentran con libre acceso. Y dicho esto, seguramente Jorge, Vanessa, Luciana, nos vamos a volver a encontrar porque el tema está lejos de acallarse. El año que viene, recuerden esta pantalla, nos volveremos a ver. Va a ser un... Muchas gracias. Gracias. Igualmente para vos, igualmente para todos.
Muchas gracias.